Hola, buenos días. Muchas gracias por unirte a nosotros este día. El día de hoy nos va a compartir Patti y va a compartir sobre no apartarnos de la visión. Hola, buenos días. Pues en esta tarde hay un tema que ha estado surgiendo y a veces no entendemos muy bien lo que es un propósito, la misión y la visión. El propósito que cada uno tenemos es por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos aquí. La pregunta es que como hijos de Dios y como creyentes, el por qué y por qué estamos aquí, dice una parte de la Escritura que estamos aquí para darle gloria y alabanza a Dios. La gloria es el reflejo de lo que Dios es en nosotros y la alabanza es reconocer lo que Él es y por el cual nosotros vivimos en esta tierra. Entonces, hay un propósito, que la vida de Dios se manifieste a través de nosotros. También existe la misión. La misión del creyente es ir por todo el mundo y compartir las buenas noticias de Dios que ha traído a tu vida, lo que ha hecho Dios en tu vida. Y bueno, la visión es particular a cada uno hasta dónde quiere extender la misión que se le ha sido encomendada. Entonces vemos que todos tenemos propósito, todos tenemos una misión aquí, todos los hijos de Dios, los creyentes, y cada uno en su particularidad, creyentes o no creyentes, hay un propósito por el cual están aquí, hay una misión a la que tienen que llegar y hay una visión particular de hasta dónde alcanza su vista a ver lo que pueden lograr a través de sus sueños, a través de su interior, de lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar en particular de una persona que tenía una visión encomendada, una misión y un propósito, y quiero hablar en este tiempo de la vida de Sansón. Sansón vino a una familia donde su papá Manoa y su mamá, no se sabe su nombre, pero la mamá era estéril y pues ya habían perdido la esperanza de tener hijos. Vivieron en el tiempo de los jueces, y en el tiempo de los jueces era que cada quien hacía lo que bien le parecía, como que no había un propósito, ni una misión, ni una visión bien definida en general, ya que por haber estado apartados de Dios, Dios los entregó a un pueblo enemigo que se llamaban los filisteos. Entonces Sansón viene como una promesa de una presencia de Dios que se le aparece a la mamá, y le dice el ángel de Jehová que va a tener un hijo y que a través de ese hijo va a venir la salvación de la opresión que tenían los filisteos sobre ellos. A través de ese hijo iba a comenzar la libertad de todo un pueblo. Entonces había una misión definida. El propósito de Sansón era venir a cumplir una parte de toda la misión que estaba encomendada para esta familia, ¿no? Okay. Entonces, la visión era libertad a todo un pueblo. Pero, bueno, cuando tú vas teniendo una misión bien definida, el alcance de la visión te tiene que llevar hasta dónde vas a llevarlo y cómo lo vas a llevar, y los pasos definidos. Entonces, todo el panorama, ¿no? Es todo el panorama, hasta dónde alcanzas a ver con la misión que te ha sido encomendada. Sea en un trabajo, sea en tu familia, tú estás en tus estudios, tú estás en medio de una circunstancia, de una particularidad, en donde el propósito, por ejemplo, para el que llegas o para el que te contratan es, ¿por qué estás contratado? Pues porque quieres tener un salario, porque hay un porqué bien definido, ¿sí? ¿Cuál es tu misión? Alcanzar los objetivos de la empresa. ¿Y cuál es tu visión? ¿Cómo vas a desempeñar tu trabajo con todos los elementos, con todo lo que tú eres para desarrollarlo? Entonces, ya bien entendido esto, ¿qué pasó con la vida de Sansón? Mira, desde el momento en que él nace, dice en Jueces 13:25, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, después de toda la promesa que él había recibido de parte del ángel de Dios. Y el niño creció y Jehová le bendijo, y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. ¿Qué pasa? Cuando tú traes un propósito bien definido desde niño, se van viendo todos tus dones,
y todo lo que te va a capacitar para cumplir lo que tu destino y tu propósito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de quién es responsabilidad particularmente de ir formando en ti tu propósito, tu misión, y que tú particularmente alcances tu visión? De tus padres, ¿sí? Okay. Entonces, aquí vemos que ya se les había dicho cuál era el propósito, la misión y hasta dónde podía ser el alcance de lo que podía lograr Sansón. En el 13:5 dice: pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. O sea, perfectamente aquí estaba definido. Entonces vemos el desarrollo de la vida de Sansón desde niño. Dice que ya se había manifestado el Espíritu de Dios. Al manifestarse las cualidades en cada ser humano y dones, es como ir orientando hacia dónde vas dirigido, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Vamos a ver qué hace Sansón. Dice en el capítulo 14: descendió Sansón a Timnat y vio de Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta mujer, porque me agrada. Ok. ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios tenía costumbres muy firmes para preservar precisamente la permanencia del pueblo. Número uno, y por instrucciones dadas por Dios, de acuerdo a toda la ley que guardaba el pueblo de Israel. Número uno, decían que si alguien se iba a casar, que sea de su misma parentela, con sus mismas costumbres, que no tuvieran, por Dios había dado el mandamiento que no tuvieran relación con otras tribus y mucho menos de sus enemigos. Y Sansón precisamente va y busca a una mujer del pueblo al que los tenía cautivos y que había sido llamado a destruir, ¿sí? A comenzar la libertad. Entonces, ¿qué es lo que estaba apartando a Sansón de su visión y su propósito? El darle rienda suelta a su debilidad, a su concupiscencia. O sea, y aparte se ve que sus papás, o sea, pues era hijo único, lo habían estado esperando mucho, y aunque tenía propósito, ¿qué fue lo que hizo? Como si él hacía lo que quería. No, quiero a esta mujer porque me agrada. Y aun cuando los papás, oye, casi le estaban diciendo: pues es que no se acostumbra así. Es que se nos dan talentos, se nos dan habilidades, se nos da, como dijiste, todas las herramientas para poder cumplir el propósito, pero a veces se nos olvida para qué se nos fueron dadas, ¿no? Así es. Y el hecho de, no sé, a lo mejor percibirnos como tan especiales, a lo mejor nos da como un pensamiento de que estamos justificados de hacer algo contrario, ¿no? a lo que es la visión. Y además, como que el que importa soy yo, ¿no? Lo que quiero en este momento. Y por ejemplo, si nos vamos ahorita a este tiempo, ¿qué pasa con la juventud? La juventud quiere hacer lo que quiere, y bueno, como que hasta dicen, y muchas veces hay una ideología en la que está todo centrado en lo que a mí mi bien me parece. En lo que a ti bien te parece. Como que estamos casi en el tiempo de los jueces, ¿no? Sí, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si tú quieres permanecer en tu propósito, misión y visión de tu vida, tienes que aprender a someter todas las que son tus debilidades. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y no porque no las vayamos a tener, sino porque simplemente es saber que en medio de todo lo que vayamos a batallar,
podemos aferrarnos al propósito, a la visión y a la misión que ha sido encomendada en nuestra vida, ¿no? Así es, definitivo. Y bueno, entonces vemos que este Sansón, número uno, no tenía muy claro, no tenía muy clara la visión. Y como estaba centrado en sí mismo, no estaba encaminado a ver para qué había nacido. Ahora, si pensamos en panorama, pues panorama es una vista amplia. Y si tu vista nada más está centrada en ti mismo, se nubla la visión. Exactamente. Entonces, tenemos que verdaderamente saber hacia dónde estamos encaminados para que la visión se abra, ¿no? Porque si desde niño, si el Espíritu de Dios se manifestaba desde niño, era porque ya había capacidades en Sansón que eran extraordinarias al común de los demás. Sí. Porque había propósito, misión y visión. ¿Sí? Entonces Sansón estaba deleitándose. Exacto. Ok. Y luego vemos qué pasa. Esos anhelos. Esa es una de las cosas que te puede apartar de la visión. Centrarte en ti mismo y no tener bien claro a dónde vas. Ok, muy bien. Número 2. Dice, y Sansón descendió con su padre y su madre Timán cuando llegaron a las viñas de Timán. He aquí un león joven venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien le despedazó al león como quien despedaza a su cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué pasa? Iban hacia allá a darle gusto a su deleite. Y en el camino, cuando dice, el Espíritu de Dios vino sobre él y despedazó un león, quiere decir que a lo mejor en el camino iban los papás y él se separó aparte. Y entonces viene un león y ya vemos cómo se manifestaba el Espíritu de Dios sobre él, con una fuerza sobrenatural. Y tú desde que vas creciendo, hay dones sobrenaturales en ti que los vas descubriendo. Eres apto para más cosas que los demás. Y esos te van encaminando hacia el propósito. Pero ¿qué pasa ahí? Como yo creo que cuando dice que desde niño se manifestaba el Espíritu de Dios, sus papás ya sabían cómo se estaba manifestando el Espíritu de Dios sobre Sansón, que era el poder de su fuerza. Pero quizá él no lo tenía muy claro. Lo tenía tan claro que no les dijo. Se separó, despedazó al león y se quedó calladito, porque si no, que le iban a decir, Sansón, ya te hemos dicho que no abuses de tu fuerza, no sé, me imagino a los papás. Entonces dijo, no, para que me sigan diciendo, se despedazó al león y, o sea, haces acopio de tus dones y cuando sabes que te estás extralimitando, sales de la cobertura de la autoridad y haces lo que bien te parece. Entonces, aparte de todo, él sabía perfectamente lo que estaba ya dentro de él, pero lo estaba utilizando no para el propósito, sino para su propio deleite, de ver lo que puedo hacer, la jactancia dentro, ¿no? Okay. Entonces, número 2, algo que te puede apartar de la visión es no encaminar tus dones y talentos a ella, hacia la visión que tienes de frente, hacia el panorama. ¿Sí? Okay. Entonces, aquí vemos que no les dice nada y se queda calladito, fuera de autoridad. ¿Sí? Okay. Entonces, dice, descendió pues, se habló a la mujer y ella le agradó a Sansón y volvió después de algunos días para tomarla y se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Se salió de la cobertura de autoridad, hizo lo que no debía hacer, que pues hubiera espantado al león, hubiera corrido o algo, pero no, o sea, lo despedazó y, o sea, como para probar lo que sí estaba haciendo. Pero no solo eso, sino regresa a ver la fechoría, ¿no? Okay. ¿Sí? Y luego, fíjate, dice, y aquí, en el cuerpo del león, había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolos en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a que ellos comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. El pueblo de Dios jamás se acercaba a cosa inmunda, a cosa muerta. ¿Por qué? Porque se contaminaban y bueno, en este tiempo sabemos que hay mucha contaminación de todo lo que despide los animales muertos. Pero a Sansón vio el panal de miel y no le importó que estuviera contaminado. Se lo empieza a comer y aparte de todo, se lo da a sus papás.
el esconder lo que haces, en lo que haces en lo oculto, y todavía compartirlo sin descubrir nada, te aparta. ¿Por qué? Porque no estás siendo auténtico, porque no estás siendo honesto. Entonces, la falta de honestidad y de apegarte a los principios que te han sido inculcados, también te aparta de tu propósito. Y además, ahorita que dices que comparte de ese panal a su familia, si piensas en la visión, no eres el único que va a hacer que se cumpla la visión. Porque así como Dios te ha encomendado la visión, va a poner alrededor de ti gente para que se cumpla. En este caso, la gente que puso alrededor de Sansón era su familia. Y ahora ya no solamente está nublándose su vida como tal dentro de la misión, sino también afecta a las personas que lo rodean. Sí, lo que te contamina es como algo que no saben, pero que está contaminando a los demás, ¿sí? Así es, o sea, es que todos están unidos a la visión. Exacto. Dios te encomienda algo y pone gente para que lo cumplas. Y en el momento que estás tomando acciones como estas, no solamente te afecta a tu vida, sino también a la vida de la gente que es parte de tu visión. De tu visión. Y que te va a llegar a cumplir el propósito, ¿no? Sí. Y que te va a encaminar. Bueno, pues ese es otro de los puntos que te puede apartar de la visión. Puede afectar tu visión. Que sí, que te aparta. Y O te sea, aparta. ¿por qué? Porque no estás siguiendo los principios. Sí. La visión era liberar a un pueblo y él no le importaba ni siquiera el pueblo, ni sus costumbres, ni sus principios, ni salvaguardar lo que le había sido enseñado desde niño, ¿no? Una falta completamente de respeto a su origen, ¿no? Para cumplir el propósito. Okay. Y bueno, otro de los puntos es que una vez que ha cometido esto, dice el 13, que empieza a darles un enigma a los filisteos para jactarse de lo que hacía y de todo lo que tenía de parte de Dios. Dice, fíjate en el 12, dice, Sansón les dijo, les propondré un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo declaras y descifras, yo les daré 30 vestidos de lino, 30 vestidos de fiesta, mas si no los podéis declarar, entonces ustedes me darán 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Empieza a jactarse de lo que había hecho con el león y todavía lo pone como enigma. Porque Dios le dio la sabiduría. El devorador, el león, del devorador salió comida y de la miel salió dulzura, ¿no? Y del fuerte salió dulzura. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, y aparte, se ve que eran gente de recursos, porque dice, yo les daré 30 vestidos, o sea, despilfarrando la herencia que tenía terrenal. Sí. Porque le estaba poniendo en juego. Sí. Y aparte de todo, exhibiendo lo que Dios le había dado y poniéndolo como diciendo, ¿cuándo me van a adivinar? Sí, era un desperdicio, ¿no? Creo que este punto es un desperdicio de todo lo que ha puesto Dios en tu vida para poder llevar a cabo la visión. Despilfarro. El despilfarro te hace estar gastando energía en lo que ni conviene. Ser mal mayordomo. En la diversión, y aparte en la diversión el jactarse de todo lo que tienes. Sí. Pero sucede que dice que en el momento en que ponen, empiezan los filisteos, como no sabían la respuesta, empiezan a presionar a la mujer. Y le dice el 15, al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. No os habéis llamado aquí para despojarnos. ¿Qué pasa? Cuando tú estás jactando, pones en riesgo no solamente tu visión, sino a tu propia familia. Sí. Y bueno, la mujer empieza
No, dime, decláramelo, y lo declara. ¿Sí? Entonces, vemos que se lo declara y vemos que Sansón pierde la apuesta y vemos la consecuencia de haber puesto en... Cuando tú pones en riesgo a los que están bajo tu cobertura, alguien te va a traicionar. Sí. ¿Qué hace la mujer? Pues primero conocí padres que a Sansón, ¿no? Pues agarra y les saca la verdad, se lo entrega a los filisteos cobran recompensa Y ahí se ve también como el resultado de una desobediencia, ¿no? A la guía. Pues por algo sus papás estaban diciendo que no se casara con una filistea. Exacto. De entrada no hubiera ni siquiera sucedido eso porque no habría una conexión con el pueblo filisteo que pudiera llegar a afectarlo. Sí, lo interesante es que Dios lo permite porque iba a cumplir el propósito a través de él. Y empieza a surgir, fíjate, en Romanos 8:28 dice, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dios estaba permitiendo todo este plan para que Sansón cumpliera el propósito que tenía al final con él, ¿sí? ¿De qué manera lo iba a enemistar si nunca había tenido contacto con los filisteos? No iba a llegar directamente, tenía que conocer sus costumbres. Tenía que nacer en Sansón el deseo de destruirlos. Y empieza la primera batalla en la cual Sansón dice, al séptimo día antes de que el sol se pusiera, los de la ciudad dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novia, sabía quién le había dicho eso. Si no haraseis con mi novia, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y descendió a Ascalón y mató 30 hombres de ellos y tomando su despojo, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo, se volvió a casa de su padre. O sea, se enoja sobre sus propios errores, toma lo que Dios le ha sido dado para tomar venganza por su propia elección. Qué importante es saber que cuando tu corazón está dado al deleite y al despilfarro, y cuando eres un hijo de Dios vas a tener la disciplina de caer por tu propia boca. Y todavía con eso, él tomaba los atributos de tomar el juicio que no le correspondía porque él había sido el del error. O sea, nublado el entendimiento completamente. Estamos viendo que esta actitud de su vida, esta jactancia de todo lo que había dado, o sea, no te jactes de lo que eres, porque te aparta de la visión y vas a tener consecuencias. Okay. Y esto lo lleva no solamente a perder a su familia, sino que él después de esto, como la mujer lo había traicionado, llega otra vez por su mujer y le dicen, ¿sabes qué? Ya se la dimos a los filisteos. Así es que toma esta otra mujer, la hermana, para que te tranquilices, y le dan a su hermana, dice, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala en su mujer. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos y mal les hiciere. Y fue Sansón, cazó 300 zorras, tomó teas y juntó cola con cola y puso tea entre las dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó todos sus sembradíos. O sea, volvió a tomar venganza de una acción, porque él se fue a la casa de su padre, el suegro entrega a la hija, que ya supuestamente estaba aborrecida por Sansón, llega por su mujer y ya no hay mujer, y le dan a la hermana. Pero en venganza, toma las zorras, les prende, quema los sembradíos, y entonces toma otra vez atribuciones de su fuerza para vengarse de lo que estaban, de las propias consecuencias que había hecho sus actos. Vienen los filisteos en revancha contra él, toma una quijada de asno y mata a quien se le pone en el camino. Dice, hallando una quijada de asno fresca, extendió su mano y la tomó y mató a 1000 hombres. O sea, vuelve a hacer sobre sus errores. Cuando tú tienes una misión y visión, debes aprender de tus errores. Y él no aprende sus errores. Y no aprende sus errores porque después de esto
en revancha, matan a la mujer y a toda la familia, los propios filisteos. Entonces, él vuelve a tomar esa venganza. ¿Y qué pasa después? No solamente comete terror tras error sobre sus decisiones, sino sobre la elección de la persona que lo va a acompañar. Después se junta a una ramera, ¿sabe? O sea, no tenía riendas sueltas y dominio sobre su concupiscencia, sobre su debilidad, sobre su inclinación a estar errando en las mismas cosas que le traían problemas, ¿sí? Sí. Después toma una mujer, otra vez, no de su pueblo, que se llama Dalila. Y aparece que en este tiempo Dalila, también él prende su corazón y vuelve a suceder lo mismo. La mujer, como los filisteos le dijeron, si no nos dices cuál es el secreto de Sansón para derrotarlo, vamos a quemar a tu familia. O sea, la argucia del enemigo va a utilizar las mismas cosas para hacerte caer porque te conoce. Entonces, a través de Dalila dice que todos los días le preguntaba, ¿y cuál es la fuerza de tu poder? ¿Y cuál es la fuerza de tu poder? Hasta que dice que su alma desmayó y le confiesa cuál es la fuerza de su poder y le dice, yo soy nazareo. Fíjate, ya sabía él, se fui apartado para Dios. Y el voto de nazareo es que jamás seré rapado de la cabeza. Dice, entonces, el día que me corten la cabeza, ese día yo habré perdido mi fuerza. Entonces, al descubrirle el voto por el cual Dios lo tenía protegido, mostrar tu máxima vulnerabilidad, dice que llega, se acuesta al regazo de su mujer y esta le corta las greñas y en ese momento le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y creyó que Dios lo iba a lograr porque lo había librado muchas veces. Y entonces vienen los filisteos, lo atrapan, lo encadenan, le sacan los ojos. Muy significativo. ¿Qué significativo? Le sacan los ojos. O sea, él tenía un propósito y si su visión hubiera estado muy clara, hubiera cumplido el propósito a su entera cabalidad con una hija de Dios, de su mismo pueblo. Pero como no tenía visión y no tenía dominio propio sobre todo lo que incluía su vida, ¿qué fue lo que pasó? Dice en el capítulo 16, dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Imagínate, para estar moliendo eran unas como cuando están las norias y que vas con los esclavos dando la vuelta para que el molino esté dando la vuelta. Okay. Entonces, esto es muy significativo. Él empezó a dar vueltas porque ya no tenía visión. Va dando vueltas sobre lo mismo, sin esperanza, y en su vida que él había tomado con sus propias decisiones. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron a ofrecer sacrificio a Dagón su dios para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre columnas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando te has apartado de la visión? No queda más un camino porque estás derrotado y dando vueltas y no hayas el camino. O sea, no tienes visión, no sabes para qué estás aquí, no sabes cómo vas a cumplir, estás insatisfecho.
todas tus decisiones te han llevado a estar dando vueltas sobre lo mismo, con insatisfacción, sin propósito, alejado de tu familia. Y este último punto, ¿no? Que dices que pues se burlan de ti, o sea, Bajo escarnio. Eres motivo de burla. Motivo de burla. Y aparte de todo, sí, o sea, la burla y la opresión de tu enemigo, ¿no? En toda su extensión. Sí. Atrapado en tus decisiones. Te vuelves como esclavo. Esclavizado. Cuando Dios te consagró y te llamó a libertad para cumplir lo que Dios tenía para tu vida. Y entonces, bajo esos puntos, ya cuando estás derrotado y acabado, no te queda más que una cosa: clamar a Dios. Dice, entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba, fíjate, hasta Lazarillo, dependiente de algo. Dice, acércame y hazme par las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, la burla. Entonces clamó Sansón a Dios. Ahí está la clave para que, si te has apartado de toda la visión, puedas volver a donde Dios quiere que estés para cumplir tus sueños, para lograr lo que vas a alcanzar, para lo que fuiste creado. Dice, entonces clamó Sansón a Dios y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo. El orgullo bajó. Sí. Con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Creo que es muy, muy, muy importante que cuando recibimos una encomienda de parte de Dios, cuando hay una visión, lo más grande que se va a interponer y hacer que tomemos toda esta lista de ejemplos de cosas que no se deben hacer en nuestra vida, va a ser nuestro orgullo y pensar que se trata de nosotros. Querer hacer las cosas a nuestra manera, querer hacer las cosas en nuestras fuerzas. Es imposible. Algo que he estado incluso hablando mucho esta semana y aprendiendo y recordando es que la mejor manera para que se pueda ver cumplida la visión en mi vida es soltar. Es soltar. ¿Y qué hizo Sansón? Clamó. Y eso es decir, Señor, te necesito, no lo puedo hacer en mis fuerzas, no puedo llevarlo a cabo por mi propia fuerza, incluso con todo lo que me has dado, me lo has dado tú, y no se trata de lo que soy capaz, de los talentos que tengo o quién soy o quién me has permitido ser, sino que tengo que tener bien en claro que no se trata de mí, que no se trata de mi orgullo, sino que se trata de ti, y que sin ti es imposible hacerlo. Así es. Y la esperanza de que, independientemente de todas las malas decisiones que pudimos haber hecho, claro, si nosotros clamamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y para que se pueda cumplir el propósito de nuestra vida. Así es. Y por último, la esperanza también de que Dios tiene control de todo, y aún las cosas desagradables, aún las cosas difíciles, aún las cosas que pudimos haber hecho mal, Él las usa para exaltación, y Él las usa para incluso encaminarnos a lo mejor de un camino un poco más difícil, pero las usa para cumplir lo que Él dijo, porque Él no es nadie para que mienta, ni para que se arrepienta. Él es fiel, y si dijo, Sansón, te dije que ibas a hacer esto, esta es tu misión, esta es tu visión, este es tu propósito, lo va a hacer. Y así es con la vida de todos nosotros.
Y Todos los hijos de Dios tenemos esto mismo. Y tú decides cómo cumples tu visión. Y en cualquier momento es tan fácil como decir, Señor, clamo a ti y te necesito y tú eres el único que puede hacerlo. Muchas gracias por este mensaje. Gracias por escucharlo, gracias por estar con nosotros y no nos apartemos de la visión, clamemos. Muchas gracias.